Hoy os voy a hablar de un tema importantísimo para mí, como son los duelos y el acompañamiento al duelo. Y es importante por dos razones. Una, porque el acompañamiento en el proceso de un duelo real y reciente es crucial. Por eso es vital que conozcamos todas sus etapas y cómo pueden afectar durante todo el proceso en nosotros. Y sobre todo, que nos quede claro, clarísimo a todos que a cada persona y cada duelo es diferente y podemos sentirnos de forma diferente, aunque seamos las mismas personas. En cada pérdida sentiremos diferente. Y dos, porque si aceleramos este duelo y se bloquea, va a poder tener repercusiones tanto físicas como psíquicas, como emocionales, durante gran parte de nuestra vida, incluso que fallen diferentes ámbitos, como las relaciones afectivas o familiares, temas de dinero, de sobreesfuerzos en el trabajo, o incluso que la vida te pese y todo te cueste mucho. Como yo siempre digo, si la vida habla de resistencias es que hay duelos bloqueados. Pero tranquilos, que como ya sabéis, siempre os doy la solución, incluso en los duelos bloqueados desde hace muchísimo tiempo atrás. Recordad que con kinesiología emocional podemos liberar cualquier programa, cualquier conflicto que haya dentro de nuestro inconsciente, poderlo liberar, aprender, transformar y evolucionar en nuestra vida. Pero vamos con toda esta nueva información de hoy, porque el saber qué vas a poder vivir, qué vas a poder sentir, tener todo este conocimiento después de una pérdida, es ya tener la mitad del trabajo realizado. La información en estos casos es crucial, así que ahí vamos. Primero de todo, es importante saber que en un proceso de duelo lo vamos a poder vivir con cualquier pérdida, no solo cuando fallece alguien cercano a nosotros, sino que lo podremos transitar con cualquier ruptura de un vínculo emocional importante para nosotros, como puede ser también porque una gran amiga se ha enfadado con nosotros y no nos quiere volver a ver más, o se ha terminado una relación de pareja, o el jefe te ha despedido del trabajo y ya no vas a ver más a tus compañeros de siempre, por la pérdida de una mascota, evidentemente, el cambio de una casa, de una ciudad, un país, un coche o todo lo que fuese importante para ti. Y solo con dejar de llorar no es sinónimo de duelo resuelto. Esto es muy importante, porque gran número de personas llegan a consulta o en las clases diciéndome que lo han solucionado porque ya no llora. Pero es que pensar que la tristeza no es la única etapa que existe y que debemos superar tras una pérdida. Pensar que tenemos 9 etapas, que no todos vamos a sentir cada vez, pero que existen. No las vamos a sentir todas, ¿vale? No las vamos a tener que transitar todas, pero existen. Y no vamos a vivir todas una a una y por orden en cada pérdida de la misma forma. No, será diferente en cada momento aunque seamos las mismas personas. Porque en realidad cada pérdida es un aprendizaje para nosotros. Hay que ver que cada duelo, cada pérdida, cada ruptura es como un nuevo entrenamiento. Porque desde que nacemos hasta el final de nuestros días estamos perdiendo cosas, personas, relaciones, porque al final todo es un aprendizaje. Y por eso nosotros cambiamos y evolucionamos y vivimos cada duelo de diferente manera. Ni peor ni mejor, solo diferente. Hay veces que dolerá mucho, hay veces que no dolerá tanto, habrá veces que pensarás que te has rehecho porque has hecho tu vida, pero te quedará algo de tristeza o algo de rencor. Ahora vemos cada una de ellas. Como os decía, hay 9 etapas y no siempre hemos de sentirlas todas, ni siquiera bloquearnos en todas. Podemos sentir 2 o 3 de ellas, incluso estar pivotando entre un par, ¿sí? Tristeza, rabia, durante un largo periodo de tiempo. Lo lógico, diríamos, es que fuese más doloroso cuanto más vínculo tengamos con esa persona que fallece o que nos deja, pero en realidad tampoco es así. Cada vez, en cada pérdida, es una sorpresa para nosotros, porque también depende de la dependencia que tengamos o que hayamos tenido durante el tiempo que hemos estado con esa persona. Y sobre todo el cómo estamos nosotros emocionalmente en esa etapa de nuestra vida, cuando sufrimos el duelo. Otra cosa importante también a tener en cuenta es que si un duelo reciente, aunque sea pequeña la pérdida, nos despierta y activa un duelo pasado bloqueado, puede ser todavía más doloroso la pérdida del presente, porque se nos ha activado el pasado, ¿vale? Pero no nos damos ni cuenta, simplemente lloramos o sentimos muchas cosas y mucho dolor por una pérdida, aunque sea por algo pequeñito, y no entendemos por qué.
y es porque se nos ha activado algo pasado. Algo que también nos puede alargar en el tiempo el sufrimiento de esa pérdida es el miedo. Miedo, incertidumbre, inquietud, porque ya no sabes cómo va a ser la vida sin esa persona a tu lado. O hay creencias de que sin ellos no vamos a saber seguir adelante. Esto no nos permite que podamos hacer un buen proceso y sobre todo ocurre cuando dependíamos mucho de esa persona. Antes de seguir con diferentes ejemplos, os voy a explicar cada una de las etapas. La primera es la negación. Es lo que nos pasa a muchos después de enterarnos del fallecimiento de alguien importante para nosotros o de alguien muy joven que pensamos que no era su hora. Pero claro, al poco esa etapa la transitamos bien, sobre todo por el fallecimiento, porque no podemos estar durante mucho tiempo negando lo sucedido y que no hay remedio, que no lo vamos a tener más, sobre todo si tenemos la oportunidad de ir al cementerio a verlo o hacer la despedida. Donde sí que se acostumbra a bloquear las personas en la negación es con el tema de las relaciones. Cuando alguien no quiere volverte a ver, por la circunstancia que sea, o una pareja, un matrimonio se rompe, porque quizás tienes la esperanza de que va a volver. Y la esperanza, esa propia esperanza, no te permite topar con la propia realidad. Y eso es un mecanismo de defensa del inconsciente para evitar conectar con la pérdida, con el sufrimiento, con el vacío que te deja ese alguien cuando ya no quiere estar con nosotros. La segunda etapa es la rabia, el enojo, el enfado, el odio, llamémosle como queramos, ¿vale? Que podemos sentir cuando alguien fallece o nos deja. Pero claro, por un fallecido no es nada lógico para nuestro consciente que sintamos rabia, porque nadie decide cuándo es su hora, era algo que no se podía evitar. Pero por experiencia en consulta es algo que se siente mucho más de lo que nosotros creemos. Y esta rabia también es como un mecanismo de supervivencia. En ocasiones es menos doloroso sentir rabia que sentir el propio abandono o vacío tan inmenso que deja una persona al fallecer. Pero a la vez en estos casos se le suma la culpa. Nos sentimos mal por sentir rabia y ahí todavía se bloquea más el proceso de duelo. Donde sí que se siente rabia y a nivel consciente y la reconocemos es sobre todo cuando te despiden de un trabajo o cuando una pareja ya no quiere estar contigo y te deja. Ahí el sentimiento de injusticia puede estar muy agravado y la podemos reconocer muy fácilmente. En ocasiones escucho a personas en las clases o en las terapias decir que ya tienen resuelto el duelo porque odian a sus ex y ya no volverían ni locos con ellos o con ellas. Pero escúchenme, amigos, que el sentir odio o rabia o injusticia es sinónimo de ser un duelo bloqueado, de tener un duelo bloqueado. Porque cuando de verdad hemos resuelto un duelo hasta el final, solo podemos recordar lo bueno de esa persona, agradecemos todo lo vivido con ellos, aunque te hayan hecho sufrir, porque en realidad de esos momentos hemos aprendido, hemos conseguido superarnos a través de las experiencias con ellos y solo los podemos recordar con neutralidad o con amor. Siempre digo que de las malas relaciones aprendemos lo que no queremos en la vida y con el tiempo vamos encontrando más recursos y soluciones para no topar con la misma situación. Así que cuando encuentras este tesoro de hacer la transformación en todo lo vivido y sobre todo en cuando sin rencores de cómo se ha dejado esa relación, es cuando ya sabes que el duelo en la etapa de la rabia está totalmente resuelto. Pero si todavía sientes que no quieres ver a esa persona, es que todavía está bloqueado, ¿sí? Y aceptar, por favor, aceptar si sentís rabia porque os sentís abandonado o es injusto que un papá o una persona cercana haya fallecido, porque os ha dejado demasiado pronto, porque erais muy jóvenes y no teníais recursos como para sostener todo este dolor y el vacío, ¿vale? Aceptar esa rabia para poder transitarla, ¿vale? Es totalmente humano poder sentirla. La tercera etapa sería la negociación o regateo. Lo podéis encontrar en diferentes escuelas y libros de diferente forma, negociación o regateo. Durante un tiempo y ante la dificultad de afrontar la difícil realidad por la pérdida, surge la fase de intentar llegar a un acuerdo para intentar superar la traumática vivencia. Eso le llamamos negociación o regateo. Puedes pensar cosas como no debía morir él, daría lo que fuera por
Daría mi vida a cambio de mucho sentimiento de culpa, o incluso hubiera tenido que haber hecho esto para que no pasara lo otro, o no haberlo hecho para que siguiera conmigo, haberlo dicho, haberlo callado, habría tenido que pasar más tiempo con él o con ella. En tu mente intentas de una forma u otra volver atrás en el tiempo. Revisas las situaciones una y otra vez para evitar conectar con el vacío real por la pérdida. Si yo o él no hubiera hecho tal cosa, todo eso no hubiera pasado, él seguiría vivo, no se hubiera marchado. Puedes sentir muchos remordimientos y culpas. Como os decía, su intención es disminuir nuestro sufrimiento. Recordar siempre que el sentimiento de culpabilidad o impotencia ante el drama también es un indicio, ¿no? Es un indicador de que estamos transitando la etapa de la negociación o el regateo. Aquí es cuando nos estamos convenciendo de que si hacemos tal o cual cosa, todo se solucionará y volveremos a estar bien. Y esto puede durar un tiempo, y es normal, y es muy normal revisar, y más sobre todo si de ello aprendemos algo. Lo malo en estas situaciones es si 10 años después siguen con los mismos pensamientos. Ahí es un signo claro de que esa etapa se ha bloqueado. Si 10, 15 o 20 años después aún sigues sintiendo culpa o remordimiento, o sigues pensando que podrías haber hecho diferente, es que el duelo no está resuelto. Hacerlo al principio de la pérdida es normal y no es patológico. Hacerlo a partir de 4 años después ya empieza a tenerse que trabajar un poquito de forma terapéutica, porque ya puede ser patológico y puede afectar a muchas otras partes, no solamente la parte emocional en tu vida. La tristeza es la siguiente etapa. Esta es la más reconocida por todos, pero también la más evitada. Pocas personas aceptan sentirla, o la sienten, pero esperan que en un par de semanas ya se hayan liberado de ella. Es un estado en general temporario y preparatorio para la aceptación de la realidad. Por eso la mayoría de los duelos es esencial vivirla, transitarla, aceptarla como parte del proceso. Sí, ya sé que duele y que no te deja seguir con la vida con normalidad. Incluso vives durante un tiempo una vida sin sentido. Pero si aceleramos este proceso, si no nos permitimos sentirla durante un tiempo o el tiempo que necesitemos, ocupando el tiempo y tu cabeza en otras cosas como ir de compras, salir con amigos, entretenerte para no pensar, lo único que vas a conseguir es bloquearlo y que después salga por otro lado. Es vital también que las personas que están al lado de otras en pleno duelo no aceleren este proceso, no intenten decirles que no lloren o que salgan para olvidarse. El papel del acompañante es solo justo eso, acompañar. Y acompañar significa estar a su lado. Por mucho que nos pese y nos sintamos mal, viendo a nuestro compañero, ser querido, sintiéndose mal y triste, solo podemos acompañar. Cogerle de la mano, estar a su lado, en silencio si la otra persona lo necesita, y diciéndole que siempre estaremos ahí cuando lo necesite. No para acelerar su proceso, sino para acompañarle en su dolor. De todas formas, esto ha de durar un tiempo. Tampoco es normal ni sano que 10 años después sigas sintiendo ni pena ni tristeza, o sintiendo que la vida ya no tiene sentido sin esta persona. Dependiendo del vínculo más o menos importante con la otra persona, con la fallecida, con la que ha marchado, se le llama dolor reciente durante más o menos que no haya pasado 6 meses, 1 año, 2 años. Depende de dónde mires, depende de dónde saques la información, incluso 3 años. Ya más sería patológico, ¿vale? Y podríamos trabajarlo de forma terapéuticamente hablando. De todas formas, se puede buscar ayuda antes, para que el sufrimiento o la tristeza no sea tan dura y que nos permita seguir más o menos con nuestras vidas. Es decir, que cada caso es un mundo, y se debe mirar de forma personalizada para cada ocasión. Pero si la tristeza es muy, 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 muy profunda, porque además se te han activado otros duelos pasados, porque ya tienes indicadores de que has pasado antiguas depresiones, si tienes poca resiliencia a la tristeza, pues ahí podemos ayudar a que se libere, a que se acompañe, a que se disminuya un poquito y sobre todo a tener recursos para aprender a sentirla durante un tiempo cada día, no durante todo el día sin que te permita hacer nada. Así que, como siempre digo, hay solución, Tampoco hay que sufrir durante 3 años, ni mucho menos. La quinta etapa del proceso le llamamos la explicación.
Y aquí te puedes bloquear si la información que te llega, la que te explican, no concuerda con lo que sientes. Si todas esas palabras que te llegan no calman tu dolor, podrías quedarte años si no entiendes el por qué esa persona se ha marchado, el por qué te han echado o el por qué ha fallecido, ¿vale? Si seguimos con los porqués y porqués y nada de lo que pensamos, nada de lo que nos dicen nos calma nuestro dolor, ¿vale? Necesitamos otros argumentos y nos quedamos bloqueados en el porqué. La comprensión es algo parecido, es la siguiente etapa, la sexta, pero también pasa por lo mental. Pero es algo un poquito más interno. Podrías entender, ¿sí?, tener esos argumentos que calmen tu dolor, pero no comprender, es algo interno, es algo que se siente en el cuerpo, aunque pasa por la parte racional. No sentir dentro de ti que esa información que te llega te deja en paz y calma. Si es así, se podría bloquear en la comprensión y estar siempre buscando por qué esa información que puedan llegar a la paz tanto mental como interna. La integración emocional es otra fase que debemos realizar y es sentir la emoción en el cuerpo. Toda la situación vivida no la de dejar solo en el intelecto, no la debemos de dejar solo en los porqués, sino que ha de bajar al cuerpo. Aquí, como el dolor sea muy grande, no entiendas nada, es posible que te quedes en lo mental y bloquees todo el proceso. Son personas que se cortan, ¿no?, de cerebro a cuerpo y solamente están en lo mental. Aquí estamos bloqueando la integración emocional. Quizá después de esa pérdida, formas una coraza en el corazón para evitar futuras pérdidas. Ya quizá no te atreves a volver a sentir nunca más. Pero recordar que si evitas sentir dolor o sufrimiento, también evitas sentir cositas como paz, amor, alegría, ilusión. La siguiente etapa es la aceptación real de la pérdida, ¿vale? También es importante asimilarla, la aceptación. Aceptar, perdonar, aprender de la situación, quedarte en paz con los hechos y soltar. Soltar la idea de que volver atrás o vivir con esa persona va a poder ser posible. Aquí la persona ya es capaz de expresar y liberar los rencores, las tristezas, las culpas, las vergüenzas. Es cuando uno se puede desapegar del vínculo y volver a reencontrarse con uno mismo con total libertad. Admitir, aprobar, consentir, es aceptar la realidad sin rencor, sin lamento. Quizá nos decimos cosas como es duro, es difícil, pero voy a seguir viviendo lo mejor posible. Es lo que diría una persona cuando ya ha podido aceptar la situación. Y os hago una preguntita. ¿Pensáis que se podría llegar a aceptar aún no entendiendo algo? ¿O no habiendo rehecho tu vida aún? Es decir, ¿podrías aceptar la situación, sentirte en paz, no intentar volver atrás, aunque todavía no te hayas rehecho tu vida o algo no entiendas? Por supuesto que sí. Puedes aceptar sin rencor, aun sintiendo pena o tristeza, porque esas etapas no tienen por qué ni vivirse en el orden que os estoy escribiendo. Esto es pedagógico, ¿vale? Es una forma pedagógica de explicarla. Pero tú puedes haber reinvertido en la vida, puedes haber empezado, después de cortar con esa relación, haber empezado a estudiar, a desarrollarte, a hacer yoga, deporte, hobbies, a ponerte en el mercado y a disfrutar de las cosas aún sintiendo un poquito de pena o tristeza o rabia, ¿sí? Recordar que cada duelo es distinto, aún siendo las mismas personas. Y por último, sería la reinversión, que os estaba contando ahora, que es cuando ya haces tu vida, con o sin dolor, pero sigues adelante. Vuelves a reír, aprender a vivir sin esta persona, sin él o sin ella, sales, te diviertes, conoces nuevas personas. Cuando ya te das actos de placer, eso es un buen indicativo de que te has vuelto a enchufar a la vida. Darte actos de placer. Me voy a cuidar, me voy a dar todo lo que necesito para transitar toda esta historia, toda esta pérdida. Ahí es que estás transitando la etapa de la reinversión, aunque quizá todavía no estás del todo. Podrías hacerlo aún sintiendo tristeza, como os lo decía antes. Incluso podrías darte actos de placer y vivir alegremente y meses después sentir que has de parar y recular un poquito. Eso también podría suceder. Es decir,
dejas una situación o te echan del trabajo y parece que te comes la vida, ¿no? Que tienes nuevas y miles de oportunidades y empiezas a divertirte y a hacer todo de forma muy alegre y de golpe y porrazo sientes que, ups, como un vértigo, que has de parar, que has de recular, que te has reinvertido quizá demasiado pronto, pero es lo que tocaba, no pasa nada, esto es normal y natural, ¿vale? Vamos y venimos y pivotamos entre diferentes etapas, transmutamos unas, nos anclamos en otras, pero si aceptamos el parar y el recular y quizá el empezar a transitar la tristeza, al darnos la oportunidad a sentir el vacío, ahora que estamos un poquito más fuertes, ¿vale? Podemos hacer que todo este duelo que al final podemos hasta durar en nosotros durante 2 años, aún ya te digo que podrás continuar con tu vida igual, sí, pero a veces te podrás despertar con tristeza o te podrás despertar con rabia, aún así podrás ir a trabajar y hacer tus hobbies, ir con tus amigos. Darte un tiempito en ese momento para aceptar que todavía estás en pleno duelo, simplemente, ¿vale? Entonces a veces parece que hacemos todo y nos vamos a bailar y nos vamos a divertir y de golpe y porrazo una tarde empezamos a sentirnos muy tristes. Yo recomendaría que ese día si no te apetece, te sientes triste, no te vayas al cine, no vayas a bailar, no vayas a hacer ese hobby, siéntela, transítala, acéptala y mañana podrás volver a bailar, a divertirte, a jugar, a hacer hobbies. Porque así evitarás que tengas muchas menos repercusiones de las que te gustaría tener después si se hubiese bloqueado. Y todas estas son las etapas: negación, rabia, tristeza, el regateo, la negociación, la explicación, comprensión, aceptación, el perdón, la integración emocional, que esta me la había dejado, la integración emocional y la reinversión. Y resumiendo un poco todo lo que os he dicho hasta ahora, os repito que el duelo es el proceso natural y fisiológico ante una situación dramática como la muerte de un ser querido o una pérdida significativa. Supone un proceso más o menos largo y más o menos doloroso de adaptación a una nueva situación sin esa persona. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida, valorar su importancia, soportar el sufrimiento y la frustración que comporta ya no tenerlo cerca. Hemos de pasar todas nuestras etapas. Es importantísimo no acelerar el proceso de nadie ni el nuestro propio. La duración del duelo siempre en cada pérdida será distinta y dependerá del vínculo que tuviésemos con la persona. Podemos decir que un duelo ya finalizado, esto es importante, cuando somos capaces de recordarle sin dolor, cuando hemos aprendido a vivir sin él o sin ella, cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en la vida y en los vivos, y sobre todo cuando hemos obtenido el tesoro escondido que hay detrás de cada pérdida, como es ese nuevo aprendizaje que nos llevamos. Si somos conscientes de que hemos bloqueado algún duelo pasado, o vemos que hay signos en nuestra vida afectiva, familiar, de amistad, causante por duelos bloqueados o síntomas como cándidas o cándidas vaginales, dolores musculares, estreñimientos, que su causa clara sabes que es un duelo anterior, o ves que la vida te pesa, te cuesta mucho y hay mucho sacrificio detrás, no te preocupes, ponte manos a la obra. Con quien es psicología emocional o alguna terapeuta que trabaje directamente desde el inconsciente podrás liberarlo, como si fuera reciente. Como siempre digo, todo o casi todo en la vida tiene solución. Espero que estés muy bien, que te haya servido toda la información de hoy. Para el próximo capítulo hablaremos sobre vientre materno, memorias prenatales y cómo huellas perinatales te pueden estar afectando en tu vida presente aún hoy en día. Soy Raquel Campanales. Si te ha gustado todo lo que he compartido hoy, no olvides darle a me gusta, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para no perderte ningún capítulo, comenta o pregunta todo lo que necesites. Nosotros te responderemos en lo más breve posible, y comparte a todas esas personas que sabes que también desean y necesitan otra oportunidad de cambio, otra nueva forma de ver la vida. Espero que tengas muy bonito día.